Buenos días, excelentísimo señor Shinichi Sato, ministro de la Embajada del Japón, encargado de negocios ad interim de la Embajada del Japón en España. Señor Yasutaka Takeda, director de la Fundación Japón en Madrid, personal de la Embajada, agregada cultural de la Embajada, compañeros del equipo de gobierno. También una mención para Kajo Nakano, subdirectora, y Risa Imamura, coordinadora de actividades de la Fundación Japón. Director de la Escuela de Arte Alberto Corazón, Esteban Martínez, y Sáez de Adana, de la Cátedra de Cómic de la Universidad de Alcalá, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, representantes de entidades de la ciudad, de hijos y amigos de Alcalá, que creo que he visto por ahí, de las entidades que hay representadas, medios de comunicación, amigos y amigas. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos al antiguo Hospital de Santa María la Rica y a esta sala José Hernández, un lugar dedicado al arte, al conocimiento y a la belleza que, como se puede ver, hoy nos rodea. Gracias por acompañarnos y por hacer posible este acercamiento a una cultura fascinante de la que siempre queremos y deseamos saber más. Una exposición es siempre una ventana abierta a la observación, al descubrimiento y al conocimiento. Con esta magnífica colección de muñecas se nos invita también a escuchar lo que el arte susurra desde otros tiempos y otros lugares lejanos. Ningyo, arte y belleza de las muñecas japonesas, es una de esas muestras que hablan en voz baja, pero que dejan una huella profunda en nuestra mirada y en nuestro recuerdo. A través de estas figuras Ningyo, figuras humanas, se despliega una parte esencial del alma japonesa, esa unión sutil entre lo ritual y lo cotidiano, entre la artesanía y la emoción, entre lo efímero y lo imperecedero. Son obras que nacieron para proteger, para celebrar, para acompañar, y que hoy nos permiten descubrir la sensibilidad de un pueblo que ha hecho de la belleza una forma de vida y una forma de pensamiento. Esta exposición, organizada por Fundación Japón, reúne 67 conjuntos de piezas que recorren siglos de historia y distintos modos de entender la creación artística. Desde las muñecas vinculadas a las festividades tradicionales hasta las reinterpretaciones contemporáneas inspiradas en el anime o las artes escénicas, el visitante encontrará un viaje desconocido y sorprendente por la diversidad cultural de Japón, pero también una reflexión sobre nuestra propia relación con los objetos, la memoria y la identidad. Que esta exposición se inaugure hoy en Alcalá de Henares es posible gracias a esas sinergias que en ocasiones surgen cuando colaboramos instituciones con diferentes objetivos, pero con intereses y sensibilidades sin duda afines. La Escuela de Arte Alberto Corazón, con la que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares colabora intensamente a lo largo del año y con quien acabamos de inaugurar también una exposición hace un momento, fue el puente que unió a la Fundación Japón con nosotros. Es justo reconocerlo y agradecerlo, especialmente en la figura de su director, Esteban Martínez. Y también, como no, a la Cátedra del Cómic de la Universidad de Alcalá y a su responsable Kiko Sáez de Adana. Quiero expresar también mi gratitud a la Fundación Japón por su generosidad y compromiso, como decía en el saludo, en particular a Kajo Nakano, subdirectora, y Risa Imamura, coordinadora de actividades, por su labor para hacer posible esta exposición. Gracias de corazón por vuestra dedicación y cercanía. Esta muestra es además un punto de encuentro a lo largo de las próximas semanas, gracias a las muchas actividades que ha organizado la Fundación. Podremos participar de forma activa con actividades paralelas que nos permitan seguir dialogando entre culturas y, como hemos hablado hace un momento, Sato y yo, que esperamos que tengan mucha proyección y mucha más continuidad entre la ciudad de Alcalá de Henares y Japón. Charlas, talleres de origami, de caligrafía japonesa, de kirie, el arte de cortar papel, nos acercarán a Japón y a su cultura como nunca antes habíamos podido disfrutar en Alcalá, porque al fin y al cabo eso es lo que buscamos con el arte: tender puentes, reconocernos en lo que nos diferencia y encontrarnos en esa belleza compartida. Os invito a recorrer esta exposición disfrutando de la delicadeza con la que fueron creadas cada una de las muñecas que aquí se muestran, de ese gusto por el detalle de las telas y las figuras, de ese respeto por tradición y por la creación. Es, sinceramente, una delicia para los sentidos.
Y ahora, con mucho gusto, cedo la palabra al señor Yasutaka Takeda, director de la Fundación Japón Madrid, a quien agradecemos profundamente su colaboración y su presencia. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yasutaka Takeda y soy director de Fundación Japón Madrid. Muchas gracias por asistir hoy a la ceremonia de inauguración de la exposición Ningyo, Arte y Belleza de las Muñecas Japonesas. Todavía no hablo bien español, por lo tanto, permítanme hablar en japonés y mi compañera Risa Imamura traducirá al español. 改めまして、国際交流基金マドリード日本文化センターの武田康隆と申します。本日は国際交流基金巡回展、人形アルテイベティザデラスムニカスハポネセスの開会式にお集まりくださいまして、誠にありがとうございます。Permítame presentarme nuevamente. Mi nombre es Yasutaka Takeda, director de Fundación Japón Madrid. Les agradezco sinceramente el acompañarnos hoy en la inauguración de la exposición itinerante de Fundación Japón, Ningyo, Arte y Belleza de las Muñecas Japonesas. 今回、お忙しい中お越しくださいました、在スペイン日本国大使館の佐藤真一臨時代理大使、今回ご協賛いただきましたアルカラ・デ・エナレス市より文化平等担当市議会議員のサンティアゴ・アロンソ・ヌエボ様、展示受け入れに大きなご尽力をいただきました市オーディオビジュアル活動課長のルイス・マリアーノ・ゴンサレス様、それから、私どもとアルカラ市役所をつないでくださいました、アルベルト・コラソン、芸術学校校長のエステバン・マルシネ様、アルカラ大学コミッククラブのキコ様、その他関係者の皆々様に感謝申し上げます。Deseo expresar mi profundo agradecimiento al señor Shinichi Sato, encargado de negocios ad interim de la Embajada del Japón en España, al señor Santiago Alonso Nuevo, concejal de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, al señor Luis Mariano González, jefe de actividades audiovisuales del mismo ayuntamiento, que ha desempeñado un papel fundamental en la acogida de esta exposición, al señor Esteban Martínez, director de la Escuela de Arte Alberto Corazón de Alcalá de Henares, quien puso en contacto con el ayuntamiento, y el señor Kiko Sae, del Cátedra del Cómic de la Universidad de Alcalá de Henares, así como a todos los que han hecho posible este proyecto. 国際交流基金はスペインをはじめ世界各国の方々に日本という国が持つ多様な文化を知っていただくための事業を行っている機関です。私たちは日本の文化ですとか美術作品を紹介する巡回用の展覧会を15セットほど用意しておりまして、これらの展覧会は常に世界各国を巡回しています。Fundación Japón es una institución dedicada a promover un mejor conocimiento de la diversidad cultural de Japón en todo el mundo, incluida España. Contamos con unas 15 exposiciones itinerantes que presentan distintos aspectos del arte y la cultura japonesa, las cuales viajan constantemente por el mundo. 今回の展覧会は、ここスペインの前には、クロアチアの皆さんに楽しんでいただきました。で、このスペインの後には、モロッコへと向かいます。ここではですね、スペインでは、このアルカラ・デ・エナーレスのみの開催となります。今回、快く会場をご提供いただくなど、ご尽力をくださった市の皆々様に、今一度感謝の言葉をお伝えしたいと思います。Antes de llegar a España, esta exposición pudo ser disfrutada por el público de Croacia. Después de España, la muestra viajará a Marruecos y en España se presenta exclusivamente aquí en Alcalá de Henares. Quisiera expresar nuevamente mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Alcalá de Henares por ofrecernos generosamente su espacio para acoger esta muestra, así como a todos los colaboradores por su amable apoyo. 私は今年の4月にスペインに参りました。現在本当に少しずつですけれども、スペイン語を勉強しているところです。
スペイン語で人形のことをムニェカ、あるいはムニェコというふうに言うそうですけれども、私どものスペイン人の同僚によりますと、ムニェカにもムニェコにも小さな子供が手元に置いて遊ぶおもちゃ、玩具というイメージがあるというふうに聞きました。Llegué a España en el mes de abril de este año y actualmente estoy aprendiendo español poco a poco. La palabra niño se puede traducir en español como muñeca o muñeco. Y según me explicaron mis compañeros españoles, ambas palabras evocan la idea de un juguete, algo con lo que los niños pequeños juegan. 一方で、日本の人形というのはもともと人の形という意味です。人形というのはもちろん子供たちが遊ぶ、そういったために作られるものもありますけれども、それ以外にも、飾って楽しむものや、あと祈りですとか、畏怖の対象とされるものもあります。また、漫画やアニメのキャラクターを3次元で表現した人形というのは、今や日本語のフィギュアとして世界的な人気を博しています。Además, existen las figuras decorativas. En cambio, en japonés, la palabra niño significa literalmente forma humana. Es cierto que algunos niños se crean para que los niños jueguen, pero muchos otros se destinan a la contemplación o incluso tienen un uso espiritual o ritual. Además, existen las figuras de colección tridimensionales inspiradas en personajes de manga y anime, que son conocidos en Japón como figura, y gozan hoy de una gran popularidad en todo el mundo. 今回私たちは、展示する作品をどうスペイン語に訳すかということについて悩みましたけれども、結局展覧会のメインタイトルには人形という言葉を配置して、サブタイトルにムニェカ、ムニェカスという言葉を配置しました。今回の作品を通じまして、皆様もぜひ日本の様々な人形の背景にある豊かな文化を知っていただくとともに、スペインと日本の文化や言語の違いにも思いを馳せながらお楽しみいただければというふうに思います。Pues bien, después de mucho pensar cómo podríamos trasladar al español el objeto de esta exposición, finalmente decidimos usar la palabra japonesa niño en el título principal y la palabra muñecas en el subtítulo. A través de las obras aquí expuestas, esperamos que puedan descubrir la rica cultura que se esconde detrás de las distintas formas de niño de Japón y que también nos permita meditar y maravillarnos sobre las diferencias culturales y lingüísticas entre España y Japón. 本日午後6時半からはアレハンドラ・プリエトさんによる日本の人形に関するレクチャートークが開催されます。また期間を通じまして、展示ガイドツアーや折り紙、書道、切り絵のワークショップなども行われますので、ぜひそちらにも足をお運びください。Esta tarde a las 6:30 se celebrará una charla sobre el niño japonés a cargo de la profesora Alejandra Prieto. Además, a lo largo del periodo de la exposición se realizarán visitas guiadas y varios talleres de origami, caligrafía japonesa y kirie, que consiste en crear obras de arte recortando papel, por lo que los invito sinceramente a participar. 私はスペインに来て以来、本当にスペインの人々の日本に対する関心が非常に高いこと、また日本に旅行に行きたい、行った、2回行った、3回行ったという方に出会いまして、非常に日本に対する関心が高いということに驚きと嬉しさを感じております。Debo decir que después de que llegué a España me sorprende y me alegra muchísimo el gran interés que muestran los españoles por Japón, así como la cantidad de personas que ya han viajado a nuestros países no solo una vez, 2 o 3 o más veces, o también desean hacerlo en el futuro. この展覧会を通じまして、日本の文化についてより深く知っていただく機会になることを願いつつ、簡単ではありますけれども、私からのご挨拶といたします。Deseo de corazón que esta exposición sea una oportunidad para conocer más a fondo la cultura japonesa. Y con estas breves palabras concluyo mi pequeña intervención. どうもありがとうございました。
por su atención. Señor Santiago Alonso Nuevo, concejal de Cultura de Igualdad, señor Yasutaka Takeda-san, director de Fundación Japón, señor Esteban Martínez, Escuela de Arte Alberto Corazón, señor Osai de la Cátedra de Investigación y Cultura del Cómic de la Universidad de Alcalá. Señoras y señores, buenos días. Es una gran alegría para mí estar aquí con todos ustedes en la inauguración de la exposición de Ningyo, Arte y Belleza de las Muñecas Japonesas, en este maravilloso entorno del antiguo hospital de Santa María la Rica. Quisiera agradecer al concejal de Cultura y Igualdad, señor Alonso, que haya acogido en este histórico edificio esta exposición, organizada por Fundación de Japón, y a todos aquellos que la han hecho posible. La Fundación Japón realiza más de 100 exposiciones itinerantes cada año en todos los rincones del mundo, transmitiendo así la belleza y la profundidad del arte de muñecas japonesas. Aprecio muchísimo, es una gran satisfacción que esta exposición itinerante haya viajado hasta Alcalá de Henares. Aprecio enormemente que en esta querida ciudad, Patrimonio Cultural, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, se esté desarrollando un creciente interés hacia Japón. En el pasado marzo, se celebró, como se ha mencionado, por primera vez la Jornada de Cultura de Japón, iniciativa de la Cátedra de Investigación y Cultura del Cómic de la Universidad de Alcalá, la Escuela de Arte Alberto Corazón y la Escuela Oficial de Idiomas, con la colaboración de la Embajada de Japón, bueno, la nuestra, y la Fundación Japón, perdón. Y muchas gracias por el gran apoyo institucional y gran aceptación del pueblo. Al mismo tiempo, los japoneses también admiramos el legado histórico y cultural de esta ciudad cervantina. Algunos, la eligen como destino de estudio, incluyendo los jóvenes diplomáticos del Servicio Diplomático de Japón. Y es fácil encontrar un nutrido grupo de estudiantes japoneses en las aulas de la universidad. La exposición que hoy inauguramos es, sin duda, una excelente ocasión para conocernos mejor y favorecer el entendimiento mutuo. Confío en que la expresión artística de estas muñecas no les deje indiferentes. Estoy seguro de que les invitarán a profundizar su conocimiento en las tradiciones japonesas, en los festivales que se celebran desde hace siglos, en ese estilo y identidad de cada región, o en sus singulares técnicas de creación y peculiaridades. Espero que en cada una de ellas, me refiero a las muñecas, perciban también la esencia de la cultura japonesa. Me gustaría que esta exposición, Ningyo, Arte y Belleza de las Muñecas Japonesas, sirva de inspiración para buscar nuevos puntos de encuentro y estrechar nuestra relación de amistad. Les deseo un gran éxito. Muchas gracias.